La Antártida mantiene viva nuestra imaginación como el último territorio inexplorado de nuestro planeta. Su superficie congelada esconde numerosos tesoros inesperados que desafían nuestra comprensión. En este continente helado, las temperaturas caen a niveles escalofriantes y los vientos implacables dan forma a un terreno igualmente implacable. Imagina descubrir reliquias de árboles antiguos que florecieron hace más de 56 millones de años o restos de dinosaurios de una época en la que la Antártida era un mundo completamente diferente. Incluso hay relatos de una ciudad de cristal oculta en este lugar. A continuación, te llevaré a través de las 20 descubiertas más sorprendentes en la superficie de hielo de esta región misteriosa, la ciudad de cristal. El almirante Richard, un legendario oficial y explorador de la Marina, lideró una misión sin igual en la Antártida. Los objetivos oficiales de la misión incluían explorar posibles bases militares en el continente helado del sur. Con 13 barcos, 23 aviones y casi 4.700 militares se embarcaron en esta expedición. Sin embargo, a medida que la travesía continuaba, algo extraordinario ocurrió. Esta es una historia que se origina en los diarios ocultos del almirante Byrd, que fueron descubiertos después de su muerte, en contraste con sus relatos públicos. Estos diarios describen una extraña serie de eventos que viven contra perturbadores. Mientras volaban sobre el Polo Sur, el escuadrón de Byrd descubrió un entorno que desafiaba todas las expectativas. Quedaron asombrados cuando la tundra fría dio paso a un entorno templado y exuberante, pero eso era solo el comienzo. Los aviones de Byrd fueron misteriosamente llevados a un lugar donde encontraron un arco iris brillante. La ciudad de cristal era un sitio que desafiaba cualquier explicación y desafiaba las leyes de la naturaleza. Fueron escoltados al suelo por una figura mencionada en el registro de Byrd como el Maestro. Cuando descendieron, esta criatura enigmática expresó una profunda preocupación por el uso de armas nucleares por parte de la humanidad, especialmente las bombas de Hiroshima y Nagasaki, instando a la humanidad a alejarse de su curso mortal. Este testimonio es especialmente interesante porque coincide con la segunda era de la posguerra mundial que vio el surgimiento del fenómeno ovni contemporáneo y un aumento en el interés por la vida extraterrestre. La narrativa del almirante plantea la posibilidad de la existencia de seres inteligentes que residen en la Tierra, observando nuestras actividades en la superficie. Esto es coherente con ciertos relatos de avistamientos de ovnis cerca de silos de misiles nucleares, implicando una conexión entre estas entidades y nuestras capacidades nucleares. Se les instruyó a mantener en secreto su encuentro, lo que plantea preocupaciones sobre un encubrimiento gubernamental. Esta historia podría indicar una profunda conexión entre las antiguas leyendas de personas que viven en el interior de la Tierra y los encuentros recientes con ovnis. El enigma de la estructura oval en la Antártida. En la vastedad congelada de la Antártida yace una misteriosa estructura oval que se asemeja a un edificio. Su origen y propósito permanecen desconocidos para nosotros. Esta estructura, que mide 120 metros de circunferencia, se encuentra en el este de la Antártida, lo que ha generado especulaciones de que podría ser obra de una antigua civilización. La simetría y el diseño parecen casi demasiado elaborados para ser de origen natural. ¿Es esta la prueba de una era perdida en la historia humana, sepultada bajo el hielo? Sin embargo, la dura realidad de la ecología de la Antártida presenta enormes desafíos. Este continente estuvo cubierto de hielo durante millones de años, mucho antes de que nuestra especie, Homo sapiens, evolucionara. Los desafíos de existir en un ambiente tan hostil son inmensos, desde el frío extremo hasta la escasez de recursos naturales. Entonces, ¿cómo pudo una antigua civilización prosperar aquí o cómo se construyó esta estructura? Todas estas interrogantes siguen sin respuesta hasta la fecha
y las imágenes de satélite continúan estimulando el interés, aunque no proporcionan pruebas concluyentes. Existe también la posibilidad de que esta estructura sea un fenómeno geológico extraño, pero hasta que haya una explicación convincente para su formación, nada se puede afirmar con certeza acerca de esta arquitectura única. Así que los misterios sepultados en la Antártida siguen desafiando nuestra comprensión del pasado de nuestro planeta. El enigma del gigantesco huevo. Durante muchos años, un fósil se mantuvo oculto en las profundidades gélidas de la Antártida. El asombroso descubrimiento de este artefacto ha cuestionado nuestra comprensión de la antigua vida acuática. El nacimiento de este enorme huevo, que mide 11 pulgadas de longitud y 7 pulgadas de ancho, fue realizado por científicos chilenos en 2011. Durante años, permaneció en el Museo Nacional de Historia Natural de Chile, sin que los científicos pudieran determinar su verdadera naturaleza. Luego, en 2018, Julia Clark investigó este objeto y ofreció una idea inesperada. Podría tratarse de un nuevo tipo de huevo. Este hallazgo nos transporta al final del período Cretácico, hace aproximadamente 66 millones de años, cuando dinosaurios como el tiranosaurio Rex y el estegosaurio habitaban en la Antártida. Su nombre científico hace referencia a su ubicación, así como a antiguos términos griegos que se traducen como huevo y piedra. Esto se debe a su cáscara frágil, que se asemeja a una bola de papel arrugado. Esto es inusual entre los huevos de dinosaurio, ya que la mayoría de ellos tenían una cáscara dura. Este descubrimiento ha planteado una nueva idea. ¿Podrían los reptiles marinos haber puesto huevos blandos directamente en el océano? Al parecer, este huevo probablemente pertenecía a un dinosaurio, un gigantesco reptil acuático cuyos restos óseos fueron descubiertos cerca de este huevo, siendo el segundo más grande jamás encontrado. Esto respalda la noción de que la Antártida no siempre estuvo cubierta de hielo y que los dinosaurios una vez caminaron por su territorio. Este hallazgo sigue siendo un enigma intrigante en nuestra comprensión de la historia de la Antártida. Seres humanoides de la cordillera Whitmore. En la cordillera Whitmore, unos diminutos fósiles humanoides han proporcionado una evidencia intrigante de vida en la Antártida. Estos pequeños fósiles humanoides fueron descubiertos durante una búsqueda de una base de ovnis. Un equipo de paleontólogos, liderado por el Dr. Marley, encontró pequeños huesos fosilizados de manera sorprendente. La investigación científica determinó que estos fósiles tenían una antigüedad de 600 millones de años, lo que los sitúa mucho antes de los primeros vertebrados e incluso de los dinosaurios. La primera de estas reveladoras hallazgos reveló un esqueleto compacto escondido entre capas de rocas sedimentarias y que medía menos de 30 centímetros de altura. El segundo esqueleto, extraordinariamente bien conservado, proporcionó detalles particulares sobre esta misteriosa especie. Lo sorprendente es que estos seres tienen una apariencia física similar a la humana, diferente de cualquier otra especie de primate conocida. El enigma que rodea a estos antiguos habitantes de la Antártida se hace más profundo con cada día que pasa. Sus números de población, identidad y logros tecnológicos están todos envueltos en el misterio del tiempo. Se plantea la posibilidad de que estos diminutos esqueletos humanoides tengan un origen extraterrestre, aunque, sin pruebas concluyentes, no se puede afirmar con certeza. Este hallazgo continúa siendo un enigma fascinante en nuestra comprensión de la historia de la Antártida. El Endurance, un tesoro histórico en las profundidades congeladas del mar. A una profundidad de 1000 pies bajo el mar congelado, se hizo un descubrimiento histórico después de 106 años. Este hallazgo se produjo durante la misión Endurance y representa un hito en la historia polar. El barco permanece en una condición asombrosamente intacta, erguido valientemente en el lecho marino con la palabra Endurance aún visible en la popa. Si retrocedemos en la historia del Endurance, que fue utilizado
En la expedición planificada a la Antártida por Shackleton, sabemos que en 1915 el barco fue tragado por el hielo. La tripulación, que había vivido a bordo durante meses, enfrentó la presión implacable del avance del hielo y finalmente emitió la orden de abandonar el Endurance cuando sucumbió a las fuerzas abrumadoras del mar de Weddell. Mientras montaban campamento en el hielo, el propósito de la tripulación cambió de exploración a supervivencia. Esta angustiosa historia de resiliencia perduró hasta 1916, cuando todos los miembros de la tripulación fueron rescatados. La expedición de ese año, que partió desde la ciudad del Cabo, Sudáfrica, se encontró con obstáculos significativos en su misión. Utilizaron sonar para localizar el barco naufragado, que estaba aproximadamente a 6 kilómetros al sur de la última ubicación registrada por el capitán Frank Worsley en 1915. El sorprendente hallazgo fue confirmado por un vehículo submarino autónomo equipado con una cámara. El Endurance parecía haberse hundido ayer, con su pintura original y decoraciones detalladas aún claramente visibles. Este naufragio es un tesoro histórico y un testimonio del espíritu inquebrantable de la exploración y el descubrimiento. El misterioso agujero en la Antártida. Una ocurrencia misteriosa ha desconcertado a los científicos durante décadas en el fascinante continente helado de la Antártida. Siempre ha habido un misterioso agujero en el hielo que aparece y desaparece, y esto capturó por primera vez el interés de los científicos en la década de 1970, cuando los satélites comenzaron a tomar fotos de la Tierra. Estos extraños agujeros se formaban en la capa de hielo anual del mar de Lázarev, solo para desaparecer en verano. Sin embargo, el misterio se intensificó hace un año y medio, cuando en medio del crudo invierno de la Antártida, un enorme agujero de 9 pies apareció en el mismo hielo y creció un 140% 2 meses antes de la llegada del verano. Los investigadores creen que han descubierto el misterio detrás de estos agujeros al relacionarlos con las cicatrices de las tormentas. Quizás fueron las masas de aire polar convergiendo hacia el Polo Sur, como ocurrió en 2017, cuando ráfagas impulsadas por ciclones superaron los 117 km/h y olas de 16 metros de altura barrieron la región. De esta manera, estas fuerzas violentas empujaron la capa de hielo de la Antártida en todas direcciones, formando el agujero que sirvió como una ventana al mundo debajo del hielo. Así que cuando estos agujeros se abren, permiten el intercambio de energía entre el océano y la atmósfera, lo que influye en el clima. Además, el aumento de la incidencia de estos misteriosos agujeros se debe al cambio climático. Este descubrimiento sigue siendo un enigma intrigante en nuestra comprensión de la Antártida. El fósil completo del elasmosaurio. Las profundidades heladas de la Antártida han escondido un tesoro paleontológico. El elasmosaurio, conocido como el reptil acuático prehistórico más pesado que compartió las aguas del Cretácico con los dinosaurios. Este gigantesco monstruo, que medía 12 metros de longitud y pesaba hasta 15 toneladas, es ahora uno de los fósiles de reptiles antiguos más completos jamás descubiertos en la Antártida. El elasmosaurio, perteneciente a la familia de los plesiosaurios, formaba parte de los enormes animales marinos de la era del Cretácico. Se cree que el elasmosaurio recién descubierto era un miembro del género Aristonectes, que solo se encuentra en el hemisferio sur. Estos extraños reptiles tenían cuellos más cortos y cráneos más grandes que sus equivalentes desenterrados en los Estados Unidos. Williamster descubrió este fósil durante una expedición en 1989 en la isla Simon, ubicada al sur de la punta norte de la península de la Antártida. La excavación de este inmenso reptil resultó ser una tarea extremadamente desafiante debido a las condiciones climáticas impredecibles y las restricciones logísticas. Trabajar en el riguroso frío de la Antártida fue casi imposible. La extracción de este enorme elasmosaurio finalmente se completó en 2017, revelando una cantidad significativa de sus huesos.
Este descubrimiento proporciona información sobre el final del período Cretácico y la robusta ecología marina que perduró hasta el gran evento de extinción que marcó el fin de la era de los dinosaurios. El enigma del refugio nazi en la Antártida. Esta es la resurrección de una idea de conspiración en línea de larga data sobre un refugio nazi secreto en la Antártida. Todo comenzó cuando un usuario de Facebook compartió una fotografía que mostraba una marca cuadrada oscura que sugería una entrada, lo que desencadenó una oleada de especulaciones en Internet. Algunos sugirieron que podría llevar a una instalación secreta del gobierno de los Estados Unidos, mientras que otros se adhirieron a la idea de un refugio nazi. La conspiración tiene sus raíces en 1938, cuando Hitler lideró una expedición alemana a la Antártida en busca de aceite de ballena. Sin embargo, fue el descubrimiento de barcos en Argentina en 1947, después de la rendición de los nazis, lo que generó especulaciones sobre una estación militar secreta en el hielo. La perspectiva de que altos oficiales nazis sobrevivieran a la guerra capturó la imaginación de los teóricos de la conspiración. Es importante destacar que no existe evidencia real que respalde esta noción. Entonces, ¿qué es esta puerta misteriosa? Las especulaciones varían, desde entradas a monstruos legendarios como el Yeti o gigantes, hasta analogías con rumores de una puerta extraterrestre en Marte. Sin embargo, algunos expertos, como Colin Summer Reis, un geólogo marino, niegan la idea de una instalación nazi oculta en la Antártida. A pesar de que los rumores persisten, insinuando que estos proyectos continuaron después de la guerra, incluyendo la producción de supuestos platillos voladores, el misterio de la entrada oculta en la Antártida sigue generando interés. Sin embargo, faltan pruebas sólidas para respaldar estas afirmaciones. Este enigma sigue sin resolverse. Microbios del monte Erebus. Es interesante saber que la Antártida alberga el volcán activo más meridional del mundo, el monte Erebus. Durante mucho tiempo estuvo oculto bajo el manto helado de la Antártida. Sin embargo, este monstruo geológico, formado hace casi 3 millones de años, se alza a 3.794 metros sobre el nivel del mar. Es bastante asombroso contemplar su exterior congelado junto con su calor latente en su interior. Esta maravilla geológica ha sido objeto de estudio, con científicos examinando cuidadosamente sus erupciones de gases, la edad de las rocas y todas sus características. Además, los discretos habitantes microscópicos que residen en los suelos de las cavernas cerca de la cima del Erebus son un gran misterio. A diferencia de la mayoría de la vida en la Tierra, estas bacterias no utilizan la energía solar. En cambio, obtienen su energía de fuentes como el hierro y el hidrógeno. Durante años, resultó difícil investigar a estos microorganismos, pero la tecnología genética actual permite a los científicos obtener información sobre ellos utilizando el ADN. En 2012, un equipo decidió explorar las cavernas del Erebus en busca de secretos microbiológicos ocultos bajo la nieve. Estas cavernas, ubicadas cerca de la superficie, pueden alcanzar temperaturas de 65 grados Celsius, en marcado contraste con el frío del aire exterior. Sin embargo, aún queda mucho por descubrir y muchas preguntas siguen sin respuesta. Las misteriosas cataratas de sangre de la Antártida. Durante casi un siglo, los científicos se han quedado perplejos ante la inquietante apariencia de las cataratas de sangre en la Antártida. Esta cascada, descubierta hace más de 110 años por el geocientífico Griff Taylor, fluye con agua derretida transparente bajo el glaciar Taylor. Cuando este líquido puro entra en contacto con el aire, adquiere un aterrador tono de rollo sangre. Las fascinantes cataratas de sangre habían sido un misterio hasta hace poco, cuando un equipo de investigación decidió buscar respuestas en 2017. Descubrieron un laberinto oculto bajo el glaciar, un reservorio subterráneo de agua salada que se alimenta a través de una red de grietas
en la roca y túneles dentro del hielo. La alta concentración de sal, junto con la gran presión, desafía las temperaturas congelantes y mantiene la cascada en funcionamiento. El secreto indescriptible, sin embargo, radicaba en el rápido cambio de color. Las teorías alternativas que involucraban algas rojas encontraron dificultades, ya que no se descubrieron pruebas sustanciales de algas, a pesar de las señales de carbono. Los investigadores utilizaron una combinación de herramientas analíticas para resolver el enigma. Su examen microscópico de muestras de agua y suelo reveló pequeñas nanoesferas cargadas de hierro del tamaño de 1000 milonésimos. Un examen químico, mediante rayos X, reveló la composición de estas nanoesferas, que incluían hierro, sílice, calcio y otros elementos. Por lo tanto, estos elementos podrían haber sido la razón detrás del cambio de color. Finalmente, un misterio de un siglo ha sido resuelto. La misteriosa cueva de la Antártida. Una misteriosa cueva escondida en el hielo apareció en Google Maps en 2007, desatando un frenesí de especulaciones entre los usuarios en línea que levantaron numerosas teorías sobre su propósito. Algunos la consideraron una base militar oculta, mientras que otros la imaginaron como una reliquia de una antigua civilización. Esta extraña entrada apareció inesperadamente en la isla de Greenwich, una de las islas del sur de la Antártida, antes de desaparecer de Google Maps 6 meses después, dejando un rastro de preguntas sin resolver. Se descubrió que la cueva tenía una altura de 74 pies y una longitud de 249 pies. Una cueva de tal tamaño podría albergar a cientos de personas, lo que aumentó aún más la perplejidad. También se sugirió que la formación de la cueva podría haber sido causada por un evento natural, como un deslizamiento de nieve que habría ocultado la entrada. El cambio climático también se examinó como una posibilidad, ya que el derretimiento de los glaciares podría revelar secretos enterrados durante mucho tiempo. Sin embargo, el misterio se profundizó cuando una característica intrigante se volvió visible: una estructura similar a escalones hechos por el hombre que conducía a la entrada de la cueva. ¿Qué podría estar siendo guardado en esta cueva? Naves espaciales, platillos voladores o incluso recursos militares son algunas de las especulaciones. Sin lugar a dudas, con una entrada tan grande, esta no parece ser una cueva común. Sin embargo, el misterio sigue sin resolverse. La fuente de la juventud de la Antártida, las montañas eternas de Gamburg. Dentro de las eternas montañas de la Antártida se encuentra una enigmática fuente de juventud, oculta bajo capas de hielo que la han protegido desde que la Antártida cayó bajo el dominio del hielo hace 35 millones de años. Estas montañas espectaculares desafían su antigüedad con sus afilados acantilados que recuerdan a las jóvenes montañas rocosas con una edad aproximada de 200 millones de años. La eterna elegancia de Gamburg se encuentra oculta bajo una capa de hielo, actuando como un crema antienvelecimiento natural que activa delicados mecanismos termodinámicos que han mantenido meticulosamente la montaña a salvo. Bajo esta capa de hielo se extiende una red de lagos y ríos, una sorprendente revelación dado que el agua normalmente causa erosión. Estos ríos fluyen a lo largo de la base de la montaña, desafiando la inmensa presión ejercida por el grueso manto de hielo que se encuentra arriba. Este fenómeno desafía la gravedad al hacer que los valles asciendan en lugar de descender. Las montañas de Gamburg son un testimonio de la eternidad, a pesar de que sus rocas se formaron hace más de 1000 millones de años. El enfriamiento diferencial les ha otorgado la apariencia de una erosión reciente, a pesar de que sobrevivieron a la disolución del supercontinente del sur hace unos 200 millones de años. Este periodo de enfriamiento de 35 millones de años ha permitido que estas montañas abracen una capa de hielo que las protege del implacable paso del tiempo.
Este es un descubrimiento asombroso que nos muestra la belleza eterna de la naturaleza, el lago profundo de la Antártida. La inmensa extensión congelada de la Antártida esconde otro de sus secretos. A más de 800 metros, bajo la cobertura glacial, se encuentra el asombroso Lago Mercer. Este lago, repleto de formas de vida, ha revolucionado nuestra comprensión de los ambientes extremos en la Tierra y ha tenido implicaciones de largo alcance en la búsqueda de vida extraterrestre, especialmente en Marte. El lago Mercer se encuentra oculto detrás de una gruesa capa de hielo de la Antártida y ha sorprendido a los geólogos. Análisis iniciales de muestras de agua recuperadas de este lago revelaron una densidad asombrosa de 10.000 células bacterianas por mililitro, una cifra impresionante para un cuerpo de agua sin luz. Este descubrimiento ha llevado a la idea de que este lago subterráneo podría albergar formas de vida, posiblemente criaturas microscópicas como los tardígrados. La abundante presencia de material orgánico en el lago contribuye a esta teoría. Además, se ha comparado este descubrimiento con otro realizado en 2013, cuando se encontraron cantidades significativas de vida bacteriana en otro lago subglacial de la Antártida. Los científicos creen que las bacterias en estos lagos subterráneos se alimentan de depósitos de carbono antiguos. Sin embargo, las implicaciones de este hallazgo no se limitan a nuestro planeta. El lago Mercer no solo desafía nuestra comprensión de la resistencia de la vida en la Tierra, sino que también aporta información relevante sobre la posibilidad de vida en las condiciones subglaciales de Marte. Este descubrimiento ha abierto nuevas perspectivas en la búsqueda de vida en otros planetas. Las momias de pingüinos en el Cabo Irizar. En una expedición de estudio en 2016, se hizo un descubrimiento sorprendente en el Cabo Irizar de la Antártida que dejó a los científicos perplejos. Emily quedó impresionada por la singularidad del lugar, donde las capas de manchas blancas de guano y picoteo de pingüinos decoraban la superficie, indicando una actividad reciente. Sin embargo, este hallazgo contradecía las descripciones históricas de exploradores como Robert Falcon Scott y Ernest Shackleton, quienes habían recorrido la zona hace más de un siglo y nunca mencionaron la presencia de pingüinos. Una investigación más detallada reveló cuerpos completos de polluelos de pingüinos, algunos en avanzado estado de descomposición y otros sorprendentemente momificados. Estos cuerpos se habían mantenido increíblemente bien conservados hasta que el reciente deshielo reveló sus secretos. Los pingüinos habían colonizado la zona debido a cambios en las condiciones del hielo marino, pero luego la abandonaron cuando el acceso quedó bloqueado por el avance del hielo. Este ciclo ha estado ocurriendo durante milenios y la datación por carbono reveló que el área había sido ocupada al menos 3 veces en el pasado, con la ocupación más reciente datando de hace 800 años, coincidiendo con el inicio de la pequeña edad de hielo. En la actualidad, los científicos como Emily creen que a medida que el calentamiento del mar y las tendencias climáticas actuales afecten a la región, es probable que los pingüinos regresen para reclamar su antigua colonia. Este descubrimiento arroja luz sobre la dinámica de la vida en la Antártida y cómo las especies se adaptan a los cambios en el clima y el ambiente. El enigma de las pirámides en la Antártida. El descubrimiento de pirámides bajo el hielo antártico ha generado muchas preguntas y teorías intrigantes. ¿Podrían estas pirámides ser el producto de antiguos egipcios que viajaron a la Antártida o son el resultado de una intervención alienígena? En 2016, una expedición científica se embarcó en una misión para explorar las zonas inexploradas de la Antártida y publicó una serie de artículos respaldados por fotografías y videos que destacaban extrañas estructuras que se asemejaban a pirámides enterradas en el vasto hielo antártico. Robert Falcon Scott lideró una expedición a la región desértica y helada, y entre las formaciones extrañas encontradas en el hielo surgieron evidencias de lo que parecía ser una antigua sociedad que compartía
similitudes sorprendentes con la civilización egipcia. Sin embargo, la información sobre estos hallazgos fue mantenida en secreto por los británicos durante más de un siglo. En 2016, los investigadores revivieron la teoría de las pirámides en la Antártida, basándose en imágenes de Google Earth que parecían mostrar estructuras similares a pirámides enterradas en el hielo. Estas pirámides antárticas tienen 4 lados, similar a las famosas pirámides de Giza en Egipto, lo que aumentó la especulación sobre su origen. Algunas teorías sostienen que podrían ser los restos de la legendaria civilización de la Atlántida, mientras que otros afirman que son creaciones de seres extraterrestres. Sin embargo, la mayoría de los expertos creen que estas estructuras se formaron por procesos geológicos naturales, ya que son afloramientos rocosos emergiendo a través del hielo. Una teoría intrigante, basada en el mapa de Piri Reis, sugiere que estas pirámides podrían ser vestigios de una Antártida sin hielo hace miles de años, lo que implicaría que la región estuvo habitada por seres humanos que construyeron estas estructuras a lo largo de los últimos 6.000 años. A pesar de las numerosas teorías, el origen exacto de estas pirámides en la Antártida sigue siendo un misterio en curso y la búsqueda de respuestas continúa. Meteorito marciano y la búsqueda de vida en Marte. Hace 20 años, la comunidad científica se vio envuelta en un conflicto debido a un descubrimiento en la región de Allen Hills, en la Antártida. En 1996, un equipo de científicos de la NASA, liderado por David McKay, anunció un hallazgo potencialmente significativo. Afirmaron haber descubierto restos microbianos en el meteorito Allen Hills 884001 de Marte, que se formó hace unos 4.000 millones de años en Marte y cayó a la Tierra hace unos 13.000 años. Este meteorito contenía partículas de magnetita, lo que era inusual, ya que esas partículas generalmente no se forman por procesos abióticos conocidos. Los cristales de magnetita sugerían la posibilidad de vida antigua en Marte. Sin embargo, rápidamente surgieron escepticismos y críticas en la comunidad científica. Los detractores cuestionaron todas las evidencias presentadas, argumentando que los glóbulos de carbonato y las moléculas orgánicas podrían haberse desarrollado en ausencia de microorganismos marcianos. Incluso las estructuras similares a gusanos, que parecían fósiles, fueron examinadas y consideradas potencialmente no relacionadas con la vida. Sin embargo, los cristales de magnetita seguían siendo un misterio, ya que no se conocía ningún proceso abiótico que pudiera explicar su formación en ese momento. Se argumentó que las ondas de choque podrían haber producido cristales de magnetita con propiedades similares. En última instancia, las propiedades únicas del meteorito no establecieron de manera concluyente su origen de vida, ya sea marciano o no, pero proporcionaron una indicación de la posibilidad de vida más allá de la Tierra. La controversia en torno a este descubrimiento ha perdurado y continúa impulsando la investigación en la búsqueda de vida en Marte. El misterioso mapa de Piri Reis. El mapa de Piri Reis ha desconcertado a muchos durante décadas desde su creación en 1513 por el geógrafo turco Rahmet Muri de Empire. Este mapa contiene secretos que desafían la explicación. Se dice que Piri Reis compiló información de 20 fuentes diferentes, incluyendo mapas antiguos de Ptolomeo, cartas portuguesas, registros árabes e incluso los viajes de Cristóbal Colombo. Lo que realmente distingue a este mapa es su representación de la Antártida, un continente que no se reconoció durante décadas. La innovadora teoría del profesor Charles Hapgood agrega más información a este enigma. Hapgood examinó el mapa de Piri Reis y descubrió anomalías intrigantes, como la proyección de Mercator, un método que no se utilizó en Europa hasta el siglo XVI. Lo más sorprendente fue la representación de la Antártida antes de estar cubierta de hielo, una hazaña inalcanzable en la época. Según la ambiciosa afirmación de Hapgood, una sociedad prehistórica con tecnología de navegación avanzada
había explorado el mundo. Incluso sugirió la posibilidad de una intervención atlante o extraterrestre. Por más ilusoria que pueda parecer, esta teoría ofrece vislumbres de los secretos de la cartografía antigua. El misterio del mapa de Piri Reis sigue sin resolverse y continúa fascinando a investigadores y amantes de los enigmas históricos. Descubrimiento de vida en el lago. Los científicos han realizado un descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión de la vida, ya que son las formas de vida en el lago Vida de la Antártida las que hacen que este hallazgo sea verdaderamente notable. Durante casi 2800 años, los residentes del lago Vida han estado aislados del mundo exterior. Este antiguo lago oscuro y sin oxígeno se encuentra en los valles secos de McMurdo, un hábitat desafiante para la vida. Pero la singularidad del lago Vida no se detiene ahí. Su núcleo está casi congelado, excepto por una salmuera en el centro que contiene un líquido salobre 6 veces más salado que el agua de mar. Esta salmuera alberga una variedad de bacterias que demuestran que la vida puede existir incluso en los entornos más adversos. Pruebas químicas indican que las reacciones entre la salmuera y los sedimentos ricos en hierro bajo el lago producen óxido nitroso e hidrógeno molecular, que pueden ser utilizados como fuente de energía por la vida microbiana. Este descubrimiento tiene consecuencias de gran alcance, no solo para nuestra comprensión de la vida en la Tierra, sino también para nuestra búsqueda de vida en otras partes del universo. Lunas heladas como Europa han convertido a estos ecosistemas criogénicos, similares a los de la Tierra, en candidatos fascinantes para investigaciones futuras. La vida en el lago Vida de la Antártida despierta la curiosidad de los científicos y podría arrojar luz sobre los misterios de la vida en entornos extremos. Descubrimiento de hongos en la Antártida. En el gélido y remoto paisaje de la Antártida, donde la vida parece improbable, se ha desentrañado un misterio en torno a las imponentes cabañas de madera de los legendarios exploradores. Los hongos han surgido y prosperado en este entorno hostil. Estas cabañas, construidas hace más de un siglo durante la era heroica de la exploración polar, albergan artefactos invaluables del pasado, recuerdos de los primeros intentos de la humanidad de habitar este implacable continente. Los esfuerzos de preservación para proteger estos tesoros históricos llevaron a un sorprendente descubrimiento por parte del investigador Robert Blanchetti. Blanchetti comenzó a explorar estas reliquias de madera, donde los hongos pueden sobrevivir secretando enzimas que descomponen la madera en nutrientes más simples, en un proceso conocido como ligninólisis. Sin embargo, lo que hace que el descubrimiento de Blanchetti sea verdaderamente desconcertante es que ningún ecologista había documentado previamente hongos degradadores de madera nativos de la Antártida. Esta tierra congelada y desprovista de árboles durante millones de años parecía un hábitat improbable para estos organismos. Al comparar el ADN de estos hongos con especies conocidas, se encontraron diferencias significativas, lo que sugiere la presencia de especies nativas. Así, las cabañas que albergan a estos residentes inesperados incluyen la cabaña y el campamento base de Shackleton. Blanchetti pasó 9 años recopilando muestras de las cabañas y probando métodos de preservación. La resiliencia de los hongos en este entorno hostil plantea preguntas sobre la naturaleza misma de la vida, ya que se adaptan a la presencia de madera traída por los exploradores, revelando la notable capacidad de la vida para prosperar incluso en los entornos más extremos. Este descubrimiento abre una nueva perspectiva sobre la vida en lugares inesperados. Fósiles de bosques antiguos en la Antártida. En 1833, el barco James Yates hizo un descubrimiento asombroso en la gélida tierra de la Antártida: los primeros vestigios de madera fosilizada. Estos hallazgos, lejos de ser anomalías aisladas, desafiaron lo que se conoce como el paradoxo antártico. ¿Cómo podrían haber existido bosques prósperos en una región donde las temperaturas caen a 83 grados Celsius
y una gruesa capa de hielo envuelve la Tierra. Los investigadores se embarcaron en una búsqueda para desenterrar estos épicos fósiles que datan de hace 56 millones de años, en el período del Paleoceno. El Paleoceno se caracterizó por un calentamiento rápido, culminando en el máximo térmico del Paleoceno, que presenció un sorprendente aumento de temperatura de 8 grados Celsius en tan solo 10.000 años. Esta era geológica fue la más cálida del Cenozoico, a medida que la Tierra se fragmentaba del supercontinente Gondwana y se enfriaba gradualmente, dando origen a las capas de hielo en la Antártida hace unos 34 millones de años. Esto sugiere la posibilidad de que florecieran bosques en épocas de climas más cálidos, como los años 2000. Además, en una expedición a la isla Simón, los investigadores lograron descubrir hojas fósiles en el lugar. Estas hojas estaban excepcionalmente bien preservadas y mostraron una diversidad sorprendente, desafiando las suposiciones sobre la arquitectura de las hojas en condiciones polares de poca luz. Estos fósiles del Paleoceno ofrecen una visión de una era de diversidad floral notable. Las hojas fosilizadas proporcionan datos que permiten la reconstrucción de climas históricos, sugiriendo que en la Antártida hubo temperaturas promedio anuales de 12 a 14 grados Celsius y precipitaciones sustanciales en un pasado distante. Este descubrimiento arroja luz sobre un antiguo ecosistema que prosperó en la Antártida en un tiempo en que el clima era mucho más cálido de lo que imaginamos hoy.